Hola, me llamo Emiliano y les voy a contar lo que me pasó. Crecí subiendo las montañas en cuatrimoto para ayudar a mis abuelos en el rancho, llevando pan, medicinas y esas pequeñas cosas que siempre olvidamos cuando bajamos al pueblo. El sendero es de piedra suelta, huele a pino y polvo, y el viento canta diferente después de las 5 p.m. Cuando murió mi abuelo, las montañas parecían más altas, y en cada curva creía oír su tos, despejando el... La semana que empezó todo, la abuela lloraba quedamente, con una bufanda azul que él le había comprado en el mercado, y yo inventaba tareas para estar presente. Ataba los costales de maíz, cerraba el corral, ajustaba la cerca de alambre, como si eso llenara el espacio vacío de su silla en el porche. El rancho sin la risa del viejo era solo madera crujiente y olor a café frío. Aún así, juraría que aún sentía las palmaditas que me daba en el hombro al cambiar de marcha el sábado por la noche. La luna era una placa agrietada tras las nubes, y la carretera tenía un brillo feo. Regresé más tarde de lo debido con la cuatrimoto retumbando con cansancio y un paquete de velas en la mochila que mi abuela me había pedido para la novena. El reloj de mi celular marcaba las 11:58 cuando llegué a la curva más alta, la que daba al valle, y estaba apoyada contra una pared rocosa. La aceleración disminuyó sin motivo, como si la gasolina se hubiera diluido, y el motor lamió el silencio hasta convertirlo en un susurro metálico. Entonces oí el silbido. Era el mismo silbido corto que mi abuelo usaba para llamar a los perros, seguido de un carraspeo obstinado que no había parado incluso en los últimos días. Me quedé paralizado con la mano en el acelerador, y los faros iluminaron el barranco, revelando solo arbustos y una sombra que parecía un sombrero. La noche se hizo más corta, y un pensamiento repentino me oprimió el pecho. Alguien quería que lo llevara. La figura emergió de detrás del tronco de un árbol. Con la calma de quien conoce el camino mejor que yo, llevaba una bolsa de lona al hombro, la misma marrón que el anciano usaba para cargar sus herramientas, y tenía la postura encorvada que le había dejado la columna como recuerdo de años de trabajo. Dije su nombre una vez, para comprobar si mi voz resonaba, y el viento solo trajo polvo. Cuando la silueta se acercó al faro, vi el rostro y era el de mi abuelo, pero parecía dibujado de nuevo por una mano apresurada. Me pidió subir, con la voz llena de R's como mi abuelo cuando estaba cansado. Retrocedí un segundo, pero el recuerdo del pañuelo azul en la mano de la abuela superó mi miedo. Hice una señal para subir, y el asiento de atrás se hundió como cuando el anciano me acompañó a revisar la valla. Sentí un ligero toque en el hombro, el mismo que me había indicado que avanzara, y el quad, sin que yo girara más el manillar, recuperó el impulso como si la sierra hubiera perdido la mitad de su altura. Al principio descendimos en silencio, solo el sonido de la grava al caer tras nosotros, y el olor a resina. Cada 300 metros sentía que el aire se enfriaba, como cuando las nubes bajan y el aserradero se apodera de todo el valle, para luego volver a la temperatura normal. El cuerpo que había detrás de mí parecía existir cuando no pensaba en él y se vaciaba cuando el recuerdo me apremiaba. En una recta corta, una vocecita me susurró al oído que la abuela había dejado la lámpara encendida y asentí como si aún me viera de perfil. Al pasar el arroyo, el de atrás rió con esa risa apagada que mezcla dientes y falta de aire, y por un instante me llenó de añoranza. Recordé el día que me enseñó a cruzar el agua por primera vez, diciéndome que mirara la corriente y no las rocas. Pero en la siguiente curva ocurrió algo que no formaba parte de ningún recuerdo. La mano que me sujetaba el hombro me apretó con demasiada fuerza, como si intentara mostrar sus dedos atravesando tela y piel. Pregunté si todo iba bien, y el viento respondió con el olor a tierra mojada donde no había caído ni una gota de lluvia. La puerta del rancho se alzaba al principio del camino, como siempre, medio torcida, medio terca. Disminuí la velocidad para quitar el candado, y el quad casi se detuvo de nuevo, como si la curva inicial hubiera vuelto a pasarle factura. Le dije que saliera un momento, que la abriríamos juntos como tantas otras veces, pero no obtuve respuesta. Bajé al suelo, me di la vuelta y el asiento estaba vacío, pero húmedo como si alguien se hubiera levantado con prisa. Llamé a mi abuelo, con el miedo y el cariño en conflicto en mi boca. El silencio respondió con el crujido de la madera y un largo gemido de la alta rama de la higuera, de esos que recuerdan la antigüedad de una casa. Abrí el candado y la cadena golpeó el hierro como una lengua fría. El faro, desatendido, se balanceó y arañó el pomo de la puerta de la cocina, que tembló solo, como si un puño invisible hubiera probado la cerradura. Entré sin pensar, porque cuando el miedo es familiar, confundimos valentía con costumbre.
La abuela estaba sentada en el borde de la cama, todavía con su vestido puesto, con la lámpara encendida como la voz le había indicado, y los ojos rojos como si hubiera estado hablando con su anhelo toda la noche. Le pregunté si había oído el silbido y dijo que no, pero juró que alrededor de la medianoche oyó a su marido toser en el pasillo, como si volviera a buscar su sombrero. Me tomó de la mano y me pidió que no volviera a pronunciar su nombre en voz alta. Por la mañana fui a revisar la cuatrimoto y encontré huellas de manos en el barro de atrás, anchas y desiguales, como si los dedos tuvieran más articulaciones de las que deberían. Pensé que era una broma del vecino, pero allá arriba, el vecino más cercano está a 40 minutos a pie y deja huellas que reconozco de sus botas gastadas. Limpié el asiento con una manguera y el agua arrastró un poco de tierra negra que venía quién sabe de dónde, porque el polvo allí es del color del pan quemado. La abuela me llamó con un café recién cachado y una cara que mezclaba tensada y fe. Ese mismo día, los animales parecían haber aceptado convertirse en extraños para el mundo. Las gallinas no cruzaban el patio, el perro gruñía en la puerta y la vaca mugía con un tono que solo había oído cuando el jaguar rondaba la cerca años atrás. Intenté buscar trabajo para distraerme, pero cada instante de silencio me recordaba al montículo de mi abuelo apoyado en la pared. Una sensación de invitación maliciosa circulaba por la casa, como si alguien que conocía nuestras costumbres estuviera probando la contraseña. Por la tarde fui a la casita de oración que mi abuela tiene detrás del gallinero, con 2 santitos y una cinta desteñida. Encendí una de las velas que había traído y le pedí a Dios que concediera descanso a quienes lo merecían y juicio a quienes fingen ser quienes no son. El viento avivaba la llama de una forma que me recordaba a un silbido, y quise creer que era solo la respiración de las montañas. El perro apoyó la cabeza en mi pierna, temblando como si acabara de salir de un río helado. Al caer la noche, la abuela dijo que no quería dormir sola, y arrastré un colchón al suelo de su habitación. La lámpara ardía con poca intensidad. El olor a queroseno nos invadía el miedo, y afuera la higuera crujía sin viento. Alrededor de medianoche, el patio resonaba con pasos que ninguno de los dos habría podido seguir. El pomo de la puerta de la cocina chirrió levemente, como si aprendiera el movimiento exacto para no hacer ruido, y luego se detuvo, como un estudiante satisfecho de haber memorizado la lección. Pensé en abrir la puerta y gritar toda la noche para enterarme de que allí no vivía nadie más con invitación abierta, pero respiré hondo y me quedé. La abuela susurró que iba a hablar con la curandera del pueblo, la misma que nos ayudó cuando un ternero al que llamamos Domingo enfermó sin ver una herida. Dijo que si hablamos con la oscuridad como si la conociéramos, entra, mirando las fotografías como si fueran ventanas. Prometí llevar a la abuela al pueblo temprano a la mañana siguiente, antes de que el sol se convirtiera en brasas. No dormí bien, y cada siesta terminaba con una ligera caricia en el hombro, siempre en el mismo sitio, como si un dedo marcara territorio. Soñé que caminaba con mi abuelo en un maizal, y que encima de cada planta había un sombrero igual al suyo, y que todos se giraban a la vez cuando los llamaba. Desperté con la sensación de que alguien había pisado mi colchón, sin tocar el suelo. La lámpara se había apagado sola, y el perro respiraba como si hubiera corrido. Temprano por la mañana, encontré una línea de tierra más oscura en la puerta, como una lengua que hubiera salido del camino y lamido el hierro hasta la cerradura. El candado estaba cerrado, pero se aferraba al metal como si hubiera dormido bajo la lluvia, y el cielo azul no ofrecía excusa. La abuela apareció con el pañuelo azul, con los ojos menos rojos, y dijo que descenderíamos despacio, para no llamar la atención sobre nada más que la luz de Dios. Asentí, y por primera vez desde la curva, el nombre de mi abuelo permaneció en silencio en mi boca. Mientras preparábamos una bolsa de agua y pan, vi un reflejo en el espejo sobre la estufa, que no coincidía con nuestros movimientos. Era una cara conocida, pero la boca no parecía encajar del todo con la sonrisa, y mis ojos no sabían dónde mirar. Parpadeé, y el cristal solo mostraba mi rostro, demacrado por una mala noche. Mi abuela me puso la mano en el hombro, donde la había acariciado en el camino, y dijo que a veces el amor se convierte en una puerta, y que a los inútiles les gusta una puerta abierta. Bajamos por el sendero con el obediente Quad y el corazón acelerado. En un momento dado, el motor intentó quedarse sin fuerza, pero no dejé que mi memoria decidiera la marcha, y la corriente de aire nos pasó como si alguien intentara encontrar otra casa. En cada curva, contaba lentamente hasta 3 para recordarme que esto era un camino, no una maravilla. Cuando por fin apareció el techo del pueblo,
La abuela exhaló fuerte, casi una breve carcajada que pareció quitarme un peso de encima. La curandera nos recibió con una toalla ligera de algodón sobre el pelo y un aroma a hierbas que siempre me recuerda al patio trasero de mi abuelo cuando guardaba sus herramientas. Escuchó todo sin interrumpir, como quien retoma un cuento antiguo, y me pidió que repitiera la parte de la bofetada y el silbato. Luego habló de los lazos que atamos sin darnos cuenta, de las puertas que se entreabren por el llanto y de las cosas que se prestan a la carita para entrar sin llamar. La abuela lloró en silencio y dejó que la toalla se mojara. El curandero nos dijo que no nos detuviéramos en la noche, ni que pronunciáramos nombres en voz alta cuando la añoranza se adueñara de nosotros. En el camino, la montaña parecía del mismo tamaño de siempre, y por primera vez desde el funeral, el viento no tenía secretos. El perro, al vernos llegar, meneó la cola sin gruñir en la puerta. Esa noche, volví a dormir en la habitación de la abuela, pero el silencio me recordaba a un hogar, no a una visita. La lámpara estaba medio encendida, y nadie tocaba el pomo desde cerrar los ojos. No oí silbidos ni coces, solo el sonido regular de una respiración de alguien cansado. Y pensé que aquello que llevaba el rostro de mi abuelo aún vagaba por las montañas. Tendría que buscar otra puerta, porque aquí el recuerdo se había convertido en un guardián. Hola, me llamo Ximena y les voy a contar lo que me pasó. Vivía con mi abuela en una sencilla casa de madera, rodeada de gallinas curiosas y con una puerta que siempre se atascaba cuando caía la noche sin luna. Después de que mi abuelo se fuera, la casa aprendió otros ruidos, como si cada tabla tuviera recuerdos crujiendo por dentro. Me decía que era el viento, pero había momentos en que el aire parecía aprender palabras. La primera noche de agosto, me desperté con el perro ladrando en la verja y me acerqué a la ventana sin encender la luz, porque mi abuela dice que la luz invita a miradas que no son de casa. El patio olía a tierra fría y maíz recién cortado, y las sombras eran fragmentos de árboles congelados en el tiempo. De repente, la voz de un niño, limpia y clara, llamó desde el otro lado diciendo «Abuelo», con el cariño que usamos cuando aún no sabemos despedirnos. El ladrido del cachorro se transformó en un gruñido bajo, como si reconociera la palabra y no la garganta. Casi respondí porque era hermoso oír la inocencia cruzar la valla, pero algo en la intensidad de esa voz me oprimió el pecho de forma extraña. Los barrotes de la verja temblaron como si unos deditos los golpearan suavemente, pidiendo permiso para entrar, y el hierro respondió con un breve tintineo que siempre anuncia el día de visita. La abuela se levantó sin prisa, ajustándose el pañuelo azul en la cabeza, y me preguntó si la había oído. Cuando asentí, me puso la mano en el hombro y dijo que, después de medianoche, no abrimos nada, salvo el ojo del juicio. Hola, me llamo Ximena, y les voy a contar lo que me pasó. Vivía con mi abuela en una sencilla casa de madera, rodeada de gallinas curiosas y con una puerta que siempre se atascaba cuando caía la noche sin luna. Después de que mi abuelo se fuera, la casa aprendió otros ruidos, como si cada tabla tuviera recuerdos crujiendo por dentro. Me decía que era el viento, pero había momentos en que el aire parecía aprender palabras. La primera noche de agosto, me desperté con el perro ladrando en la verja y me acerqué a la ventana sin encender la luz, porque mi abuela dice que la luz invita a miradas que no son de casa. El patio olía a tierra fría y maíz recién cortado, y las sombras eran fragmentos de árboles congelados en el tiempo. De repente, la voz de un niño, limpia y clara, llamó desde el otro lado diciendo «Abuelo», con el cariño que usamos cuando aún no sabemos despedirnos. El ladrido del cachorro se transformó en un gruñido bajo, como si reconociera la palabra y no la garganta. Casi respondí porque era hermoso oír la inocencia cruzar la valla, pero algo en la intensidad de esa voz me oprimió el pecho de forma extraña. Los barrotes de la verja temblaron como si unos deditos los golpearan suavemente, pidiendo permiso para entrar, y el hierro respondió con un breve tintineo que siempre anuncia el día de visita. La abuela se levantó sin prisa, ajustándose el pañuelo azul en la cabeza, y me preguntó si la había oído. Cuando asentí, me puso la mano en el hombro y dijo que, después de medianoche, no abrimos nada, salvo el ojo del juicio. La abuela se dirigió a la puerta y puso los dedos en el pomo, no para abrir, sino para sentir si alguien tiraba desde fuera. El metal estaba frío, como cuando se coge hielo con las manos, y el cuerpo se da cuenta de que no está a la misma temperatura que dentro. La voz cambió entonces, como si la niña se moviera a la velocidad de una sombra, apretándose contra la rendija y buscando mi oído. Dijo «abre», soplando la inicial con un placer poco elegante, y por un segundo mi mano actuó sola, temblando, casi tocando la cerradura.
Recordé la regla de mi abuela y retrocedí, forzando a mis dedos a buscar el rosario colgado en el clavo de la pared para ocupar un espacio útil. El perro se puso de pie de un salto y ladró al techo, no a la puerta, y comprendí que a veces el peligro entra por donde no cerramos. La lámpara titilaba y cada oscilación dibujaba en el techo un cuerpo más pequeño que un adulto, pero alargado como un poste delgado. Quise creer que la llama lo había inventado, porque a las llamas les encanta inventar, pero la imagen insistía en mantener la cabeza un poco más alta de lo que su voz merecía. La abuela me dijo que retrocediera y repitiera en silencio que nadie en esa casa tenía nietos, llamando a su abuelo en plena noche. Hice lo que me pidió, tragándome el miedo como si fuera pan duro. Desde detrás de la puerta, algo tiró del pestillo y el hierro crujió en la bisagra, no abriéndose, sino aprendiendo a abrirse. El sonido llegó de forma circular, como al ensayar una canción, y me di cuenta de que no era una visita que necesitaba ayuda, sino un ejemplo de nuestra debilidad. La abuela tamborileaba con las yemas de los dedos sobre la madera de la mesa, un ritmo antiguo que, según ella, ahuyenta a los aprendices de sombra. Y el perro ladró una palabra que decidí traducir como «basta». La voz se detuvo, no de golpe, sino como si fingiera alejarse para ganar impulso. Minutos después, el patio corría tan rápido que las gallinas salieron en estampida, sin encontrar rumbo. Los pasos sonaban como pies descalzos, cortos y numerosos, y rodeaban la casa, arañando piedra y hierba como si dibujaran un juguete de aros al que nadie había sido invitado. A un lado, la ventana de la habitación donde dormía se cerró de golpe y el cristal emitió un sonido tenue que me atravesó la nuca. La abuela me llevó al centro de la cocina y me dijo que, si fuera una persona, ya habría dicho «por favor». Decidimos esperar y esperar dolió como un ejercicio que no se aprende en la primera lección. La lámpara se estabilizó, pero la cocina parecía más pequeña que la luz y más grande que el silencio, como si se pelearan por el mismo trozo de tierra. Afuera, los pasos se hicieron más lentos y entonces una risita que no encajaba del todo en la boca de un niño se mezcló con el mugido de una vaca lejana, creando un sonido mixto que me hizo despegar la piel del brazo del hueso. La abuela dejó el rosario sobre la mesa, respiró hondo y dijo que, al amanecer, ataríamos un paño sagrado a la puerta. A medida que el día empezaba a inventar colores tras los árboles, salí con el perro y encontré, en la madera de la verja, arañazos paralelos a la altura del pecho, como si un pequeño clavo hubiera crecido con furia durante la noche. Lo toqué ligeramente y sentí la aspereza reciente, una pelusa de fibras sueltas que se pega a los dedos cuando el daño es reciente. En el suelo, pequeños pasos se arrastraban de un lado a otro incoherentemente, deteniéndose siempre donde el candado indicaba el límite. El perro olfateó el aire con cuidado y, por primera vez, no gruñó, solo suspiró como alguien de repente demasiado viejo. Esa misma mañana, un vecino vino a pedir sal y comentó que había oído a un niño llamar al abuelo, justo cuando el gallo ni siquiera se había decidido a despertar. Se rió, diciendo que debía ser el hijo de alguien jugando con la noche, pero no se rió con los ojos, ni nosotros tampoco. La abuela se lo contó brevemente, ahorrándole las partes humillantes, y él bendijo la puerta con la mano que no sostenía el cuchillo, porque la otra todavía estaba sucia de cortar el césped. Prometió volver por la tarde con unas hierbas que su madre había guardado para los viejos sustos. Durante el día todo parecía casi normal, que es cuando los peligros se divierten más. Lavaba el porche, cuidaba las gallinas, picaba yuca para el almuerzo, y la abuela preparaba café como quien repara un reloj perfumado. Aún así, cada vez que pasaba por la ventana del dormitorio, vislumbraba la sombra de un niño en un rincón del jardín, y cuando volvía a mirar más de cerca, no había figura, solo el eco de alguien que aprendía a ser castigado. El cachorro, alerta, hundía las patas en la tierra como si rechazara una invitación. Por la tarde, el vecino regresó con un manojo de ruda y un puñado de palabras que había aprendido sin escribir. Nos dijo que atáramos cintas a la verja, que susurráramos los nombres de nuestros muertos y que evitáramos conversaciones que olieran a pozo. La abuela escuchó con respeto y añadió las oraciones que su madre rezaba en tiempos de sequía, cuando cualquier ruido parecía la llegada de un animal.
Le di las gracias y la sombra en el patio retrocedió un paso invisible, como quien retrocede para calcular mejor la distancia. La noche siguiente fue peor, porque la paciencia de quienes imitan no suele durar más de un día. La puerta tembló temprano, antes de la medianoche, y la voz del niño llamó «abuelo», como si practicara una nueva entonación, añadiendo un toque de llanto a las esquinas de las letras. Me escondí tras la cortina y vi la silueta desde atrás, extrañamente alta, con un hombro desalineado, como si la ropa estuviera colgada de clavos. La abuela tomó el rosario y el paño bendito, susurrando una oración que empieza pidiendo permiso y termina devolviéndonos a nuestro propio nombre. El pomo giró solo, de adentro hacia afuera, como si alguien hubiera aprendido el truco exacto tras observar durante días, y se detuvo en un punto donde la cerradura gimió, pidiéndome que eligiera. Susurré que nadie sería invitado, y la palabra invitado sonó pesada como el hierro, cayendo al suelo de la cocina con el sonido de una decisión. Al otro lado, un pie descalzo raspó el escalón de madera, y comprendí que lo que estuviera allí no quería entrar, quería que yo abriera para que la culpa fuera mía. La abuela me puso la mano en la cabeza y me cobijó bajo su sombra, como si la sombra también fuera un techo. Finalmente, la voz se rindió como un niño descontento, arrastrando los pies por el patio y pateando piedrecitas que respondían con pequeños sonidos, casi como risas. El silencio que siguió parecía más peligroso que las llamadas, porque el silencio, una vez establecido, encuentra su camino de regreso. La lámpara se apagó sin viento y observé la oscuridad rozar los muebles como si conociera cada rincón, cada herida en el barniz. El perro dormía como un centinela, sin acostarse, volviendo el hocico hacia las grietas. Al amanecer, encontramos una cinta roja bajo el escalón que no era nuestro, encajada entre la madera y la tierra, como si alguien hubiera dejado un hilo para abrir la puerta. La abuela quemó la cinta en la estufa y el humo acre nos dejó un sabor a hierro en la boca, que nos recordó a la sangre que mordimos sin querer. Decidió que iríamos al pueblo a hablar con la curandera, porque cuando una casa aprende una voz equivocada, hay que enseñarle una mejor. Acepté, con una parte de mí queriendo quedarme a observar y otra queriendo no volver a oír a ningún niño en la distancia. Le contamos todo a la curandera sin rehuir la vergüenza, porque quien sana necesita la herida intacta. Nos escuchó sin inmutarnos y nos explicó que la añoranza abre un camino y que ciertas cosas adquieren formas menos dolorosas para poder tocar el pomo de la puerta. Dijo que la noche tiene curiosidades como las personas y que la mejor defensa es recordarles a los vivos y a los muertos que la casa es un cuerpo con dueño. Nos regaló una breve oración para las puertas, nos hizo atar ramas de ruda y nos recomendó no contestar llamadas que no incluyan un nombre completo y un buen recuerdo. Regresamos, más ligeros de palabras, y mientras atábamos las ramas a la verja, sentí que la madera daba la bienvenida a la compañía. El polluelo olfateó la hierba y meneó la cola, y las gallinas cruzaron el patio como si hubieran cobrado valor. De noche, la lámpara permanecía fija y la voz no llamaba, pero sabemos que la ausencia también nos pone a prueba, así que repetimos la regla hasta que se convirtió en parte de la pared. Dormí pensando en mi abuelo, diciéndole en silencio que podía visitarme en sueños, porque los sueños no necesitan candado. En los días siguientes, la puerta aprendió a callar y el patio desaprendió ese correteo de patitas. A veces, al caer la tarde, un viento con olor a ropa de niño soplaba en el porche y sentía la vieja necesidad de mirar, pero recordaba que la amabilidad sin juicio es una excusa. La abuela volvió a tararear mientras preparaba café y el perro volvió a dormir boca arriba, señal de un animal confiado. Por fin comprendí que escuchar es diferente a responder y que hay llamadas que guardamos en el corazón para que no nos lleguen a la boca. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Ramiro y les voy a contar lo que me pasó. En aquel entonces, pasaba días y noches ayudando a mi abuela en el rancho, intentando llenar el espacio que mi abuelo dejaba con trabajo. La casa olía a café, queroseno y madera vieja, y el patio siempre parecía estar a punto de recibir un susto, como si las montañas respiraran bajo tierra. A veces me sorprendía hablando solo, repitiendo reglas que había inventado para no abrir las puertas equivocadas cuando el viento hablaba como un ser humano. Después del funeral, el rancho empezó a devolver recuerdos en forma, no solo en silencio. El pollito evitaba el pasillo, y el gallo se desviaba constantemente, como si el reloj del patio intentara alinearse con otro amanecer.
Lo más extraño, sin embargo, fue con nuestro gato Tizón, fallecido meses antes. Su plato, guardado en la cocina, se deslizó sobre la alfombra solo, dejando una línea clara en el polvo. Al principio, culpé a mi descuido, pero los platos no suben escaleras ni se comen la distancia. La segunda noche de agosto, mientras la abuela doblaba sábanas en el dormitorio, oí un maullido corto en la ventana de la cocina, de esos que hacía cuando quería leche caliente. Me quedé paralizada con la mano sobre el trapo de cocina, esperando a que se repitiera. En cambio, una risa corta y humana llegó, atrapada al final del maullido, como si la garganta estuviera probando dos voces a la vez. El perro aguzó las orejas y gruñó a la madera, no al cristal, y comprendí que no buscaba un cuenco, sino una abertura. Cerré los cerrojos y reprimí el impulso de llamar al gato por costumbre. La abuela me miró con ojos de quien ha visto más de lo que puede contar y me dijo que no le hablara a la noche como si fuera un pariente. Repitió que la añoranza agudiza el oído para el hogar y que hay cosas que aprenden a tocar ese oído con dedos de seda. La creí y fingí normalidad, pero mi cuerpo sabía contar los pasos que no ocurrían. Cuando intenté acostarme, la cama cedió como si algo ligero se hubiera posado sobre mis pies y un escalofrío seco me recorrió la parte posterior de las rodillas. Al tercer día, los animales del corral se asustaron sin motivo y la vaca más mansa mugió, terminando en una risa breve y desencantada que no pudo contener. La abuela y yo corrimos al patio y el ternero dio vueltas a la sombra de la higuera como si alguien estuviera girando una rueda invisible. La higuera, crujiendo como siempre, enmudeció de repente, y el silencio pesó como la tapa de una olla hirviendo. La abuela aferró su rosario y dijo que no había empezado allí, nos había seguido por el camino. Esa tarde ordené el morral de mi abuelo, porque todo lo suyo se había convertido en un recuerdo perfumado. Dentro encontré un llavero viejo con una cinta deshilachada y un pequeño cuchillo de mango ligero, limpio como si alguien lo hubiera usado el día anterior. Lo guardé, respiré hondo y prometí, en voz baja, que solo me quedaría con lo que nadie llamara. Esa noche empujé el cuenco de Tizón al armario, pero regresó a la alfombra sin que nadie lo viera. Cuando el reloj dio la medianoche, bajamos a la cocina a tomar agua y la lámpara de queroseno titiló sin viento, proyectando la sombra de una pequeña criatura con ojos enormes en el techo. La abuela se quedó mirando la puerta del pasillo, donde la pintura descolorida siempre había formado una mancha que parecía un sombrero, y me dijo que no confundiera un recuerdo con una invitación. El maullido regresó, más cerca ahora, apretando contra la rendija y terminó de nuevo en esa risa corta y torpe. Fue entonces cuando el pomo giró solo, aprendido por ojos curiosos. Me aferré al metal y sentí un frío desconocido, un frío de ausencia, no de cordillera. La abuela susurró mi nombre y me pidió que no repitiera ningún otro. Afuera, pequeños pasos arañaron el escalón de madera, como si clavos buscaran tracción. Entonces la puerta intentó avanzar, sin fuerza física, pero con la insistencia de quien conoce la forma de la mano que se abre. No sé si fue curiosidad o cautela, pero aparté la puerta un palmo, lo suficiente para que el pasillo se oscureciera un poco más. En ese pequeño resplandor vi un rostro familiar en el umbral. La boca se parecía a la de mi abuelo, pero las comisuras no podían elegir hacia dónde sonreír, y los ojos tenían el brillo del agua quieta de un río. Por un instante, el corazón me dio un vuelco y pensé en decir su nombre, pero mi abuela me clavó la mano en el hombro y me susurró que era parecido solo para entrar. Empujé la puerta con todo el cuerpo y sentí la madera temblar como piel. Horas después, mientras el cielo empezaba a clarear, encontramos una larga línea en el suelo de la sala, como si hubieran arrastrado algo desde la puerta hasta debajo de la cama de la abuela. Se ajustó el pañuelo azul e intentó reírse de su impresión, pero su risa se apagó. Entonces me pidió que le revisara las rodillas. Tenía marcas moradas de dedos que no respetaban la distancia y finas líneas en la espinilla, como si la hierba seca se hubiera convertido en clavos. La abuela me miró fijamente y dijo que no era su marido, que era algo malo, que usaba el recuerdo de su marido como pretexto. Fuimos al pueblo a ver a la curandera antes de que el sol nos abriera los ojos a todos. Nos recibió con aroma a hierbas y un paño ligero en la cabeza. Escuchó sin alzar las cejas y solo me interrumpió para preguntarme si había dicho algún nombre en voz alta. Dije que no, y ella asintió, complacida con un detalle que aún no había captado.
Él explicó que hay cosas que tienen caras como alguien con sombrero y que el apego muestra el camino al pomo de la puerta mejor que cualquier mapa. Regresamos con un paño bendecido para la puerta, una breve oración para las puertas rebeldes y un puñado de sal gruesa para los umbrales. El curandero nos dijo que atáramos ruda, que cerráramos conversaciones con la noche y que eligiéramos recordar en silencio, sin llamar. Por la tarde, barrí la cocina, lavé la alfombra y escondí el cuenco de tizón en lo profundo del baúl bajo manteles que guardan antiguos festines. La casa parecía respirar más despacio, como si la memoria se hubiera sentado a recuperar el aliento. Pero la noche es paciente cuando quiere. Alrededor de las 11, alguien corrió por el tejado con pasos demasiado pequeños para un adulto y demasiado rápidos para un niño. El perro ladró hacia arriba y lo seguí con la linterna, pero la luz solo encontró polvo que no tenía por qué estar allí. La lámpara se apagó y se volvió a encender con un hipo, y la sombra regresó a la puerta, ahora más segura del diseño de la cerradura. Al girar el picaporte, hablé en voz baja, declarando que nadie sería invitado, y la palabra cayó al suelo como una herramienta pesada. La puerta, sin embargo, crujió al abrirse, y la rendija trajo consigo un olor a tierra húmeda, ausente en la noche seca. Y entonces sucedió rápidamente. Algo agarró el tobillo de mi abuela con dedos finos y empezó a tirar, tirándola hacia atrás, arrastrándola por el suelo, como una muñeca de trapo en un juego rudo. La agarré de los brazos y tiré hacia atrás, sintiendo su cuerpo moverse adelante y atrás, dos extremos de una cuerda inamovible. La abuela gritó un nombre que no pertenecía a nadie y cerró los ojos para ocultar su rostro del tirón. Recordé la sal y eché un puñado en la grieta, donde dedos invisibles arañaban la madera como buscando una nueva palanca. Luego pasé la lámpara por el suelo, dibujando un arco de luz entre nosotros y la puerta, y soplé la oración que me había enseñado la curandera para desatarla. Al instante, la presión cedió y oímos un murmullo de pies pequeños que huían por el patio, bordeando la higuera, levantando polvo y risas que se mezclaban con un mugido lejano. La casa volvió a respirar, escupiendo un aire que no era suyo. Nos sentamos allí, en el suelo, tantos minutos que perdieron sus nombres. La abuela lloró un poco, no de dolor, sino de un susto retardado, y sentí una rabia suave hacia todo lo que usa el amor como llave. Le puse hielo en el tobillo, lo vendé con un paño limpio y dejé la sal derramada donde cayó, como una cerca apresurada. El amanecer transcurrió sin incidentes y el perro durmió como un centinela, con un ojo abierto y el otro fingiendo. Al amanecer, encontramos nuevas marcas en el marco de la puerta, 4 líneas profundas y paralelas, casi a la altura de la cintura, como si las uñas de un niño hubieran crecido hasta alcanzar la altura de un adulto. En el escalón había un hilo de cinta roja, entrelazada con la madera y la tierra, que marcaba un camino hacia la carretera como una lengua. Quemamos la cinta en la estufa, y el humo nos dejó un sabor metálico en la boca, que recordaba a sangre mordida. La abuela bendijo la puerta y ató la tela bendita, hablando en voz baja para que nadie en la noche aprendiera el ritmo. En los días siguientes, el cuenco de tizón dejó de moverse por el suelo y su risa maulladora dejó de ensayar palabras humanas. Aún así, la casa ponía a prueba nuestro silencio con pequeños ruidos familiares y respondíamos con trabajo y oración, sin discursos. A veces, el viento soplaba con el aroma de la ropa de hombre que había trabajado al sol, y yo respiraba profundamente, dejando que el amor siguiera siendo solo amor, sin convertirse en una llamada. La memoria, vista de cerca, es un perro fiel, vista de lejos puede ser una guía para otros. Un domingo por la tarde subí a la higuera y encontré una delgada línea circular en el suelo, como una danza sin fin. Cerca, la tierra parecía removida por dedos impacientes, y la sombra de la rama más grande dibujaba un sombrero en el suelo. Susurré que este lugar no era lugar para devorar recuerdos, y el viento respondió sin decir nada, como dicen las montañas que sí. Bajé lentamente, sin darle la espalda, y dejé la higuera custodiando lo que no necesitaba nombre. Cuando tuve que volver a la ciudad, elegí el momento más luminoso del día, y ajusté el quad como quien prepara un bote para cruzar un río. A cada paso, recordaba la primera noche que el silbato intentó hacer autostop, y dejé pasar el recuerdo como un pájaro que cruza la carretera sin posarse.
A lo lejos, oí algo que podría haber sido una tos, podría haber sido una ramita, y decidí que no era un mensaje. La carretera solo hace ruido cuando decidimos que ningún otro sonido merece traducción. La abuela se recuperaba, cambiando el miedo por risas breves, de esas que abren la puerta a una buena conversación. Colgó el pañuelo azul en el clavo del porche, no como señal de luto, sino como bandera de una casa viva, y plantó hierbas nuevas cerca del acuario, para que el aroma les recordara a los vivos el lugar correcto. Por la noche, repetíamos las reglas en voz baja, no por miedo, sino metódicamente, como quien afina un instrumento. Y si recibíamos una llamada, sabríamos distinguirla de la curiosidad de la oscuridad. Sé que historias como esta viajan más rápido que los mensajeros y llegan dobladas, pero no me importa qué hagan con ellas en el camino. Lo que conservo es la certeza de que el amor de mi abuelo no necesita puerta para entrar, y que lo que llama a la noche con rostro prestado solo existe mientras encuentra respuesta. Si alguna vez vuelvo a oír ese silbido en la curva, rezaré por quienes no saben descansar y seguir adelante sin ofrecer un acompañante a quienes no les pesan. La montaña, al fin y al cabo, nos enseña: quienes miran la corriente cruzan mejor que quienes miran la roca.